Muy buenos días, queridos estudiantes de la institución educativa Alexander von Humboldt. Les saluda la profesora Geraldine Carlos, profesora encargada del curso de Plan Lector. Muy bien, chicos, me es muy grato dirigirme ante ustedes, saludarlos y poder trabajar, tal vez no de la forma en la que quisiéramos estar virtualmente, cuánto me encantaría tenerlos presente, pero pues lamentable situación que estamos llevando, ¿verdad? Tenemos que seguir para adelante, tenemos que seguir aprendiendo. Para ello los profesores estamos viendo todas las formas posibles para llegar hacia ti con una enseñanza. De todas maneras, no es fácil, es muy complicado aprender a utilizar eh, este tipo de programas, pero tenemos que hacerlo y esperamos que lo aproveches, que sea de la mejor forma. A la vez también agradecer a sus papis. Señores padres de familia, muchas gracias por el apoyo que les dan a sus niños, a nuestros estudiantes. Sabemos que en conjunto vamos a lograr mucho, tanto trabajo de padres, profesores y estudiantes. Vamos a lograr un aprendizaje y enseñanza de manera efectiva, ¿correcto? Muy bien, chicos, entonces antes de comenzar tenemos que dejar en claro algunos puntos. Ustedes dirán, me voy a sentar y voy a ver un video, a ver qué pase, y ya. No, chicos. En esta ocasión, nuestros videos están siendo llevados a cabo para que al final de una sesión, de una clase, tengas que realizar una actividad. Esta actividad te va a permitir ejercitarte para que tú puedas tener bien en claro los conocimientos que están quedando, que se están llevando hacia ti. ¿Sí, chicos? Entonces, esta actividad que te digo que la vas a realizar, la vas a copiar en tu cuaderno. Miss, ¿para qué lo copiaré en mi cuaderno? ¿Para qué? Para que después le tomes una foto y me la puedas enviar. Entonces, Miss, ¿para qué le voy a enviar esa foto? Para que yo pueda evaluarte. Sí, chicos, vas a estar van a estar evaluados constantemente. ¿Sí? Ahora, estas clases que estás llevando están siendo a modo de refuerzo o de repaso de las fichas que ya has trabajado anteriormente. En nuestro caso, en el caso de Plan Lector, sabemos que se trabajan fichas, textos, en los cuales tú tienes que sacar ideas principales o contestar ciertas preguntas para saber si es que tú entendiste el texto, porque de eso se trata Plan Lector, comprender un texto, ayudarte a ejercitarte de todas las formas posibles y cada vez más para que tú puedas entender mejor un texto, ya sea un texto narrativo, un texto científico, o sea, un texto analítico, ¿bien? Pero vamos a ir poco a poco, vamos a comenzar con los textos que más te agradan. ¿Cuáles son estos textos? Los textos narrativos, ¿verdad? Estos textos que te encantan desde que eres pequeño, desde inicial, ¿no? Desde inicial ves el cuento que más te gustó, de repente La Caperucita Roja, a otros les gustó Tres Cerditos, a otros les gustaron las fábulas de Esopo, ¿no? Sabemos que las fábulas tienen una moraleja. Entonces, Miss, ¿para qué aprendo sobre el texto narrativo? ¿Para qué? Para que puedas saber de qué se trata. Sabemos que un texto narrativo tiene partes. Sabemos que un texto narrativo tiene personajes, tiene una trama, esa trama que siempre te gusta saber, en qué acabará, en qué terminará, qué pasará con los personajes, ¿verdad? Entonces, sabemos que el texto narrativo consta de la narración y la narración es un relato de acciones, dice, ¿no? Que le sucede a unos personajes en un espacio y tiempo determinado. Claro, porque sabemos que para elaborar un texto narrativo tenemos que primero pensar en un ambiente, tenemos que pensar en unos personajes, ¿no? Para saber qué les va a suceder a ellos en nuestro texto. Ahora, la narración también tiene elementos, no te olvides. Justo te mencionaba del espacio y tiempo, en dónde suceden los hechos. Si tú quieres saber del espacio y tiempo, te haces la pregunta, ¿en dónde suceden los hechos? ¿No? ¿En un palacio?
Suceden en el bosque, suceden en una casa, ¿no? ¿En dónde suceden? Sabemos que un texto narrativo tiene una trama, que es lo más importante de un texto narrativo. ¿Qué sucede en la obra? ¿No? ¿Qué sucede en el texto? También tiene una estructura, claro, una estructura. Cuando hablamos de la estructura, ¿de qué hablamos? Del inicio, del nudo y del desenlace. En el inicio siempre se presentan a los personajes, ¿no? ¿Cómo son los personajes? Son altos. ¿Cómo son? Son el lobo, son animales, son personas. ¿Quiénes son? ¿No? Lo presentamos en el inicio. Tenemos al nudo, en el cual sucede aquí un conflicto, ¿no? Un conflicto, hay algo que resolver en el nudo. Y en el desenlace, muy bien, la resolución de este conflicto, ya sea de forma negativa o de forma positiva, pero hay una resolución de conflicto. Y eso lo vamos a observar en la estructura del texto narrativo. No te vayas a olvidar, inicio, nudo y desenlace. Muy bien. También observamos un narrador en un texto, ¿no? El narrador el que cuenta los hechos. Ahora, este narrador puede estar en segunda persona, en tercera persona o en primera persona. Claro, porque si es que el narrador es en primera persona, cuenta los hechos desde una perspectiva, desde mi perspectiva. Si yo digo, ¿no? De repente, estaba saliendo de mi casa y de repente me encontré con ella. Sí, ella, la que era mi amiga hace años. Estoy hablando de una narración en primera persona, porque estoy hablando de los hechos que me suceden a mí. Pero si hablo de una narración en segunda persona, ¿cómo diría? Tú, ¿no? Tú salías de tu casa y de repente te encontraste con ella, la que decía ser tu amiga. ¿Observas? En segunda persona. Ahora, y la tercera persona, que es la más común, la más recurrente, la más vista en todas las narraciones, es cuando utilizamos el pronombre él o ella, ¿no? Cuando decimos, ¿no? Ella estaba caminando por el bosque y de pronto se encontró con el lobo y le dijo, ¿no? ¿Qué te parece si hacemos una carrera, Caperucita? Claro, y hablamos del narrador en tercera persona, porque el narrador está fuera de los hechos. Está narrando algo que le sucede a unas personas que quizás no los conocen, ¿no? Entonces ahí tenemos los tres tipos de narrador. Miss, también sabía que había un narrador omnisciente. Claro, sí, puede pasar, narrador omnisciente, aquel que narra todo lo que sucede, pero el narrador omnisciente no está presente. Ni siquiera conoce a los personajes, ¿no? Ese es el narrador omnisciente, que está fuera de todos los hechos, pero todo lo ve y todo lo sabe. ¿No, chicos? Muy bien, también en una narración podemos observar personajes. Cuando hablamos de personajes principales y personajes secundarios. Los personajes principales aparecen en toda la narración, en todo el texto, a cada momento, porque son los personajes principales. Mientras que los personajes secundarios tienen un espacio pequeño en un texto, ¿no? Aparecen de vez en cuando, tal cual su nombre lo dice, secundarios, de vez en cuando. Ahora, un texto narrativo o una narración también tiene un lenguaje, como observamos acá. Hablamos de la persona gramatical. ¿Cuándo hablamos de persona gramatical? Hablamos justo lo que te mencionaba hace rato, de la segunda persona, la tercera persona. Depende de si el narrador es interno o es externo. Te decía interno mayormente cuando habla en primera persona o en segunda persona. Yo o tú. ¿Por qué? Porque él conoce a los personajes. Conoce de quiénes está hablando. Pero si hablamos de un narrador externo, hablamos entonces de una tercera persona. Alguien que está fuera de los hechos, pero que conoce lo que está sucediendo, ¿no? Puede ser, como ya te había explicado, un narrador omnisciente o puede ser un narrador en tercera persona, ¿sí?
Ahora, también observamos la intervención de los personajes, claro, porque puede estar en estilo directo o indirecto. Cuando hablamos de directo, hablamos cuando observamos diálogos en las narraciones, diálogos. O sea, puede decirte el texto y de pronto Caperucita le dijo a su abuelita y sale el texto. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? ¿Correcto? Entonces ahí está hablando de un estilo directo, ¿sí? O puede ser de un estilo indirecto, solamente cuando te narra los hechos, cuando te narra, me imagino que habrás leído Mi planta de naranja lima de José Mauro Vasconcelos. Se trata de un niñito de CC. Y cuando hablas en estilo indirecto dices, ¿no? CC, un niño pequeño, caminaba sin haber comido, caminaba sin haber probado bocado, sin haber tomado un sorbo de agua. ¿Por qué? Porque su padre no tenía para darle. Entonces, en esa narración que te acabo de decir, te estoy hablando de un estilo indirecto. No hay diálogos, solo te lo estoy contando. Hablamos de verbos en un lenguaje. Los verbos determinan el tiempo de la acción, claro, porque los tiempos, tú puedes estar contando una narración en un hecho presente, o puede ser un hecho pasado o puede ser un hecho futuro. Cuando hablamos del tiempo pasado, los hechos ya sucedieron hace tiempo, que es la narración más recurrente. Lo observamos con mucho más, con mucha más frecuencia. Podemos hablar de una narración en presente, suceden los hechos el hoy, ahora, y los verbos en pasado o pretérito. Perdón, los verbos en futuro, cuando los hechos recién pueden suceder, ¿no? Cuando tú pronosticas qué podría suceder. ¿Con qué pregunta mayormente te hacen hallar los verbos o el tiempo, ¿no? ¿Cuándo sucedieron los hechos? Cuando te preguntan, ¿no? Estas son preguntas siempre para un texto narrativo. ¿Cuándo sucedieron los hechos? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuáles son los personajes principales? ¿Cuáles son los personajes secundarios? ¿Verdad? Estas son preguntas recurrentes para un texto narrativo. Si tú observas ese tipo de preguntas en tu ficha, de frente dices, ah, ya, el texto que voy a leer es un texto narrativo, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver la organización de la acción. Te había comentado que los textos narrativos suceden en un espacio y tiempo real, ¿verdad? Perdón, en un tiempo y espacio que puede ser real o imaginario. ¿Recuerdas? Claro, real en una casa, ¿verdad? ¿Qué sucede? Puede ser en tu barrio, en tu colegio, o puede ser un espacio imaginario, en un castillo, en las nubes. De repente por ahí recuerdan algunos ese texto que leyeron en primaria, El niño junto al cielo, ¿no? Que te hablaba de un niño que estaba en el cielo, que estaba en las nubes, podía ver todo desde ahí. Entonces ahí hablabas de un espacio imaginario. Ahora hablas de un tiempo de la acción. El tiempo ya te había comentado, puede estar en pasado, los hechos ya pasaron, en presente, cuando narras un hecho actual, o en futuro un hecho predecible que recién va a suceder. Continuando tenemos a la trama, el orden de los hechos. Normalmente en un texto narrativo observabas el tiempo lineal. Quiere decir que los hechos van pasando de forma sucesiva, ¿no? Imaginemos desde un niño que nació hasta que fue creciendo, fue estudiante, fue universitario, profesional, ¿no? Entonces tiene un orden cronológico. Pero a partir de los años 90, esto va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque vienen las nuevas tendencias narrativas, justo con el boom latinoamericano. Entre estas nuevas tendencias narrativas observamos el flashback, que es una técnica que lo impuso Gabriel García Márquez. ¿Te acuerdas de este autor? ¿Te acuerdas de su obra? Excelente.
100 años de soledad. Aquí vamos a observar el flashback. Miss, ¿de qué se trata? Vamos a observar de que los hechos van a estar narrados desde que nace un hombre, ¿no? Nace un hombre en Macondo, va creciendo, obtiene su familia con una señora llamada Rebeca, siguen pasando los años y de un momento a otro observas de que este personaje muere. Pero cuando sigues leyendo la obra, el personaje pareciera que hubiera revivido, pero no es así, sino que vuelven a tiempos antiguos y vuelven a contar la historia de este personaje. Entonces, cuando tú observas en la narración de que de un momento se pasan al futuro y vuelven al pasado o vuelven al presente, vas a observar esta técnica narrativa que se llama flashback, juego de tiempos. Lo mismo o parecido es el tiempo retrospectivo, que ahora va a contar los hechos de fin hacia el inicio, aparentemente, ¿no? Imaginemos que una abuelita va contando su historia desde que ella va volviendo a ser una bebé, imaginemos, ¿no? Retrospectivo. O tenemos el in media res, ¿no? Hablamos también ahí de un juego de tiempos. Entonces, estas técnicas narrativas ya han sido perfeccionadas en estos tiempos. Claro, como te digo, inició en el boom latinoamericano, pero ahora ya han sido perfeccionadas e incluso los podemos observar en películas, en series, ¿no? Ahora que está de moda el Netflix, ahí podemos observar mayormente las narraciones ya no son cronológicas, sino van variando. Ahora tenemos una estructura, como te había dicho, un planteamiento o un inicio, un nudo y un desenlace. En el planteamiento observamos el inicio, observamos la presentación de los personajes y a la vez vamos a observar el inicio de un suceso. En cambio, en el nudo ya vamos a observar un conflicto en este suceso, un problema, mientras que en el desenlace lo resolvemos, ¿sí? Muy bien, tenemos aquí un pequeño ejercicio para ver si comprendiste un poquito más. Tenemos el texto de Pinocho el Astuto. Resulta que este texto está de forma desordenada. Tenemos 3 momentos en un texto narrativo. ¿Recuerdas cuáles eran? Muy bien. Inicio, nudo y desenlace. Vamos a observar que este texto tiene estos 3 momentos en desorden. Por ejemplo, el texto de Pinocho el Astuto comienza con Pinocho se enriquecía cada día más y sin duda se habría convertido en el hombre más rico del mundo. Si no hubiera sido porque cayó por allí un hombrecillo que se las sabía todas. Entonces observamos que este tal vez no podría ser un inicio. Nos vamos al siguiente párrafo, donde dice: y en ese momento toda la madera de Pinocho se convirtió en aserrín. Sus riquezas se transformaron en polvo. Llegó un vendaval que se llevó todo, incluso al hombrecillo misterioso, y Pinocho quedó solo y pobre, sin ni siquiera un caramelo para la tos que llevarse a la boca. Aparentemente esta es la parte final del texto, porque observamos más abajo y dice: había una vez Pinocho, pero no el del libro Pinocho. Este otro también era de madera, pero no era lo mismo. No lo había hecho Gepetto, se hizo él solo. Ajá, nos damos cuenta de que estamos comenzando el texto narrativo. También él decía mentiras, tanto como el famoso muñeco, y cada vez que las decía, se le alargaba la nariz, ojos, vista, pero era otro Pinocho. Tanto es así que cuando la nariz le crecía, cogía un cuchillo de sierra y se cortaba un buen trozo de nariz. Era de madera, ¿no? Así que no podía sentir dolor. Y como decía muchas mentiras, en poco tiempo se encontró con la casa llena de madera. Venderé madera y me haré rico, decía. ¿Te das cuenta? Acabamos de encontrar una parte del texto narrativo. A ver, ¿ya lo vas sacando? ¿Vas resolviendo?
Muy bien, entonces vamos a ordenarlo. Comenzamos con había una vez, ¿sí? Luego dice venderé y me haré más rico, ¿no? Ahí la última parte que hemos leído. Luego dice, ¿no? Pinocho se enriquecía cada día más y sin duda se habría convertido en el hombre más rico del mundo si no hubiera sido porque cayó por allí un hombrecillo que se las sabía todas. Señor Pinocho, ponga cuidado en no decir nunca más la mínima verdad. ¿Comprendido? Bien, bien. A propósito, ¿es suyo aquel chalet? No, dijo Pinocho de mala gana para evitar decir la verdad. Estupendo. Entonces me lo quedo yo. A propósito, dijo por último el hombrecillo, ¿es suya la nariz? Claro que es mía, y usted no podrá quitármela. La nariz es mía, y hay de aquel que la toque. Y en ese momento, ¿no? Dice, ah, claro, ahí observas otra parte de la historia, ¿no? Dice, y en ese momento toda la madera de Pinocho se convirtió en aserrín. ¿Recuerdas que ya habíamos leído el final del texto? ¿Qué le pasó a Pinocho? Claro, se quedó solo, ¿no? Solo y pobre, sin ni siquiera un caramelo para la tos que llevarse a la boca. Muy bien, entonces vamos a organizar el texto. Tienes primero al inicio, muy bien, lo ubicaste en la parte de abajo, ¿no? ¿Dónde estará el nudo? Muy bien, excelente, en la parte de arriba. Y luego vamos a encontrar al desenlace, que es la parte final del texto. Muy bien, chicos, como actividad, para finalizar, tienes lo siguiente. Copiar la siguiente actividad en tu cuaderno con respecto a la lectura anterior y resuélvelo. Tienes las preguntas, por favor, hazlo en tu cuaderno, le tomas una foto, se lo envías al tutor para yo poder evaluarte. ¿Correcto? Muy bien, chicos, espero que esta clase haya sido de tu agrado, que la hayas comprendido. No te olvides realizar tus actividades. Ha sido un gusto estar contigo el día de hoy. Te mando un fuerte abrazo y no te olvides que nunca tenemos que dejar de aprender. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima.